Bueno, encantado como siempre de estar aquí en mi casa. Esto no dejará de ser mi casa, por más que hayamos dado tantos saltos en distintos espacios. Hablar del tema de la educación superior hoy es de pronto hasta peligroso, llamémoslo así. Hay una cantidad de evolución en torno a tantas dinámicas distintas que intenté de alguna manera puntualizar mucho para poder llegar a una hipótesis con ustedes de que es una condición sine qua non hoy el que quiera seguir vigente en el mundo de la educación superior definitivamente tiene que transformar o está condenado a desaparecer. Aquí estoy lanzando como la primera gran osadía de parte mía, porque seguramente habrá quien piense distinto y es respetable, ¿cierto? Los elementos irán apareciendo y los ponemos en consonancia. Es más un conversatorio. Si alguien quiere intervenir, plantear, complementar, contradecir, no tengo ningún problema y también estamos como prestos a eso. Ahora que estoy ayudándome a la facultad en la maestría, yo creo que nos dan tantos elementos nuevos de cómo pensar en educación superior. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a tener esta cátedra que incluso está donde está preparada como hacía como un año y medio y que ese era el tema, pero se nos aparecía siempre un invitado especial como la vicerrectora de Aranquio, que escuchaba a la doctora de Aranquio, que entonces bienvenida sea. Entonces el tema se fue postergando. Yo dije, ¿será que pierde vigencia? Y creo que hoy, cada día, antes asume mayor oportunidad el tema. Y así las cosas, entonces, pues, plantearle solo por encima y pues, de la manera más honesta posible. Esta fue mi última experiencia hasta hace un año de vicerrectoría. Fue la cuarta vicerrectoría. Yo fui vicerrector académico del Tecnológico de Antioquia, del BITN, del Politécnico Colombiano y de la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional. Ese fue yo y estuve 12 años en él. Me fui aquí de profesor de tipo completo, 25 años, era por experimentar el mundo de la educación privada. Todavía ha sido una pública. Y quizá por eso es que de alguna manera se puede plantear aquí ciertas cosas con tranquilidad, porque se conoce tanto lo público como lo privado y ya hay forma de hacer compartidos. Y eso es importante. Entonces, Sarita, yo creo que ahorita a los muchachos, me levantan la mano los muchachos que vienen para la cohete quinta, que este evento es para ellos. Bueno, un pilita para que vean que ahora sí tenemos más gentecita. Este evento es más que todo para ustedes. Bienvenidos. Y faltó presentarles a los nuevos, la persona que está detrás de esta maestría, que siempre será como el cerebro de la maestría, que siempre la van a tener ahí, sea el modo que sea, ella va a estar ahí, y es Angelita Orrego, que esa es la madre de esta maestría, la que se la ideó, la que se la craneó, y los que la seguimos, pues le ayudamos en ese gran propósito, y esta es tu obra y aquí la estás viendo. Felicitaciones, Angelita. Bien, arranquemos. Hay dos elementos detonantes de la crisis COVID en la educación superior, ¿sí? Digamos que son ya unos 4 o 5 años que estamos viviendo distintos elementos que van apareciendo, detonantes, explotan y listo, y nos ponen a correr frente al tema de la educación superior. Primero, pues se nos apareció la pandemia y siempre mirándola como oportunidad, cuánto no nos enseñó la pandemia y eso obligó unos cambios tecnológicos. Mirar el fenómeno social de una manera distinta y también mirar cómo el tema económico empezó a impactar decididamente en las universidades. Eso también está ligado a las transformaciones que políticamente nuestro país vive. Pasar de un modelo de pensamiento político a otro también impacta la educación superior. La competencia entre las universidades entre sí, casi por un elemento que se pone siempre presente en el tema de la educación superior, y es que hay que evaluar, ¿cierto? Y es necesario evaluar. Entonces ese tipo de evaluación
genera unas obligaciones a las universidades, a las instituciones de educación superior a cumplir, que nos lleva a tener también un detonante grande, porque las transformaciones, como decía Juan, yo creo que es la primera vez que me paro a hablar de la transformación de la educación superior y no de el decreto tal que salió hace 20 días y vivimos de decreto en decreto. Entonces uno se prepara para hablar de ese decreto y viene y hace la exposición del decreto y los impactos y todo eso. Y cuando nos damos cuenta, de pronto hasta un decreto termina sin ser vigente, inaplicable. Hablaba aquí antes de subir al escenario con mi gran amigo Jorge, en el tema de los resultados de aprendizaje. ¿Cuánto le hemos hablado al tema de los resultados de aprendizaje? ¿Y cuánto nos hemos gastado en las instituciones intentando hacer una adaptación, una apropiación de los resultados de aprendizaje? Y de pronto llega una reflexión profunda de ciertos equipos académicos y parece ser que ya no va a ser vigente. Eso desgasta las instituciones, eso nos pone en procesos y reprocesos. Eso también es un detonante dentro de esas transformaciones, de esa crisis que hoy afronta la educación superior. El emprenderismo que hace parte de esos resultados del cambio grande que a nivel social está teniendo el modo de vivir, el tema laboral. Y más adelante, por allá en la exposición, pues hablaré de un tema que hoy empieza en ciertos grupos de reflexión y de científicos a hablar, y es el tema del colonialismo en la educación. O sea, unas verdades absolutas que se quedaron con el tiempo metidas en pedagogía y en currículum, y que de pronto muchos de los que fuimos formados con esos preceptos de colonialismo que incluso hoy ya no tienen vigencia. Y entonces hablaremos un poquito de eso. El emprenderismo es parte de esa revolución o esa rebeldía a seguir con un precepto de colonialismo, como es que estudiamos para trabajar o estudiamos para conseguir un buen empleo, ¿sí? Hoy se trabaja, hoy se estudia para otros propósitos totalmente distintos. Otros elementos detonantes, el resentimiento de las finanzas de las universidades. No es todo culpa de la pandemia, es también del cambio de pensamiento de las personas que quieren entrar a la universidad, que quieren entrar a la educación superior. Más de lo mismo, se escucha mucho, las bambalinas. Otra estudiar Derecho, otra vez estudiar. Entonces ahí hay también un remesón grande, una contradicción grande entre lo que es sociedad y el papel de la universidad en la sociedad, el papel de las instituciones de educación en la universidad. Aparecen nuevas necesidades de la sociedad. ¿Quién nos va a ayudar a hacer? ¿Quién nos va a dirigir un campo que no lo hay en la universidad como campo de formación? Entonces hay que acudir al empirismo. Hay que acudir a quien de alguna forma aprendió a manipular o a hacer alguna labor, y eso genera de alguna manera dos campos de formación y nuevas destrezas que está demandando la sociedad. La lentitud en el proceso que hoy se vive en educación superior para tener un programa nuevo. Hacíamos un ejercicio hace poco de una charla en una mesa de cafetería entre profesores y decían, es que a nosotros lo que nos falta es tener una especialización en. Y ahí salió una idea. Ahí, ese día, el día cero, de ese día, a que dentro de la institución se formule el programa y se apruebe. Desde esa aprobación, a que llegue y se apruebe en la institución, presentarla en el ministerio. Desde ese punto 2, a que el ministerio vaya y evalúe y genere un concepto. Desde ese punto al que salga la aprobación del programa, en muchas ocasiones pueden pasar pues 7 y 8 años. En todo ese tránsito, cuando usted mira qué fue lo que quiso hacer, dentro de 7 o 8 años ya no es aplicable, ya perdió vigencia, ya no es ni siquiera el tema, ya hay otra cosa totalmente distinta. Entonces, si un proceso de creación, de satisfacción a la sociedad a través de un programa académico demora todo eso, entonces no funciona. No funciona. Y no, como nos ha tocado al interior de las instituciones, es que en la medida de la demanda de la sociedad empezamos a transformar los programas.
No es que aparece otra oportunidad, entonces este programa no solamente va a ser en esto, sino que también le vamos a dar por aquí, por esta línea de investigación y les vamos dando cosas que no debieran ser. Los rankings que cada día corren más fuerza y que no es sino usted qué tiene, yo qué tengo. Usted qué hace con el capital que logra recoger y yo con el poco que tengo. Entonces usted en qué lugar queda en el ranking y yo en qué quedo en el ranking. Y cuando sale públicamente, pues, usted es el bueno y yo soy el... Cuando los efectos de esa apropiación de conocimiento y de aplicación de un método de enseñanza, hay veces tiene más impacto en el que no es tan reconocido. Voy a decir las universidades que están en ciudades donde no hay ninguna universidad pública y la única que hay es una universidad privada chiquita, que no necesariamente tiene que ser ni la Javeriana ni los Andes, en otra universidad. De esas casi 300 no sé cuántas instituciones de educación superior que hay en el momento. Tema que genera una tensión muy grande, pero aparecimos en el ranking. Esa es la pregunta de los directivos de las instituciones. Pero salimos en, pues, y Sapiens, ¿qué? ¿Cómo nos fue? No es que ni siquiera aparecimos. Las tensiones y se empiezan a desvirtuar el objeto de gestión de una universidad, porque entonces trabajas con ranking. Y el ranking te estandariza lo que es bueno, sabiendo que hay otras 30 formas de ser bueno y con otras aplicaciones en el contexto social. Entonces, genera un grave problema en las instituciones. Y obviamente, como con nombre propio, la pandemia que nos cambió la forma de ver qué es la educación y cómo podemos llegar de una manera más fácil. Entonces, los cambios se han dado de manera muy acelerada y se genera una obligatoriedad de generación de conocimiento mucho más ágil, mucho más rápida. Hay que pensar ya de una forma más sincera, porque se supone que en todas las justificaciones de todos los programas que se presentan al ministerio hay un precepto de que con esto estamos ayudando al desarrollo de la región. Y cuando nos vamos a mirar en el fondo, si eso se da, se le pone un signo interrogante, ¿cierto? Entre otras cosas porque hay que unificar criterios de qué es desarrollo y qué es lo que requiere una región en su desarrollo. Aumento del flujo de los productos, servicios, personal cualificado y sobre todo que ahora es la experticia. Usted necesita un experto, pero en esto específicamente, que me maneje esto, pero otro en esto y otro en esto. No, pero no nos sirve uno que esté graduado en tal carrera y que le vamos dando. La sociedad empieza a castigar y entonces empiezan a reconocer más aquel que a través de certificaciones, a través de esfuerzos particulares de alguna academia, de alguna red de conocimiento a nivel mundial y por internet, te capacitaste en eso, pero resulta que nadie más lo sabe hacer y te pagan. Ah, no, pero eso puede pasar en este otro contexto y en este otro y en este otro. Entonces empieza a desplazar el que tenemos capital educado en la universidad, en la educación superior. El mercado laboral de hoy tiene nuevas características. Ya difícilmente uno escucha que hay 4, 10, 15, 20 vacantes para vinculación a término indefinido con todas las condiciones. No, necesitamos el freelance que vende y nos haga tal y tan trabajo. Le ponemos un contrato que tenga cláusulas y nos entrega un producto y eso demora 5 meses y vale tanto. ¿Sí? Entonces, aquellas posturas del colonialismo de la educación, donde educábamos para conseguir un trabajo y un empleo, pues hoy se desvirtuaron totalmente porque el campo laboral lo firme y lo hace de otra forma totalmente distinta. El encuentro de los mundos, el de la educación y la virtualidad, te da un capítulo más adelante, sobre todo cuando ya estamos en el mundo de las tecnologías 4.0, que eso cambia la dinámica totalmente de la educación. Competencias entre las
de instituciones de educación superior, ¿por quién se vuelve más atractivo? Lo más atractivo hoy en día es la gratuidad. ¿Y quién no tiene el sector público? ¿Y qué hacen los privados? Se le robaron una tajada bastante grande. Hoy puede ser la universidad más prestante y famosa de Colombia. Ha tenido decepción en los últimos 5 años. Quiera la que sea. Solamente las privadas. ¿Sí? Las públicas, por el contrario, hay ejercicios interesantes. Y los que se sostienen a la población y que por lo menos sigue siendo atractivo para poder ofertar programas. Pero entonces también, ¿cuánto está dando de descuento tan universidad privada? Es que nosotros no estamos dando ni no tanto, porque ya que no de descuentos por protopago, por esto, por búsqueda de las vías que sea, por deportista excelencia, por que hace investigador y hay que hacerle un recorrido. Si no tienes motivación, si no tienes cómo motivar a esa persona para que llegue a la universidad, no se te va a inscribir. Así de sencillo. Las políticas de regulación que trataba nuestro decano, los cambios constantes de normas y normas que aparecen, unas a veces contradiciendo las otras, y que definitivamente están amarradas de un solo tema complejo que se llama la Ley General de Educación, la Ley 30, y que ustedes ya deben conocer cuánto ha pasado con respecto a esa ley, caduca, que no camina al ritmo de lo que hoy es la educación superior, pero que está amarrada con otras cantidades de elementos que la vuelve estática, ¿sí? Y que todavía nos tiene hablando en Colombia de que tecnología son carreras pequeñas, por ejemplo. Y eso está consignado ahí. Entonces, según esta ley, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es una institución que tiene carreras chiquitas. Esa es la diferencia del lenguaje entre lo que nosotros tenemos en nuestro contexto y lo que hay por fuera. Y eso es lo que tenemos que homogeneizar, tener normas que se adapten más a cómo está caminando la educación superior en el. Y hay ya son otras las demandas de formación, aparecen nuevos propósitos de formación que definitivamente son interesantes y que hay que quitarnos el estigma de la formación tradicional, donde hay un listado de carreras que siempre son las que llevan a atender. Hay unos desafíos hoy que no propiamente son con los objetos de formación, sino con la postura de las instituciones en el ejercicio de oferta de educación superior. Por ejemplo, el cierre de brechas y el acceso a la educación. Al profesor Jorge Palacio, que ya en esto se nos va a disfrutar de la jubilación, le tocó donde el Politécnico descabezaba la cantidad de gente que usted quisiera en el momento de unas inscripciones. O sea, seleccionaba. Ahí decían, no, es que hay que hacer un rigurosísimo examen de admisión. Y en el primer semestre, fuera de eso, métanle también otro filtrico, porque es que dejamos pasar 80, pero en el segundo ya no pueden ser sino 40, porque no tenemos cómo atender tanta gente. Esa era la dinámica de los 80, no teníamos de dónde seleccionar y nos diéramos la última Coca-Cola del desierto. Miremos en las instituciones clamando para que las personas ingresen a la institución. Entonces hay que cambiar totalmente la dinámica y el modelo, y eso obliga a tener también muy preparada a la comunidad de cómo es que se para una universidad frente a esa dinámica. Formar profesionales íntegros. Esto es uno de esos asuntos en los que uno puede ser odioso o puede ser agresivo en lo que plantea, para todos los contextos, tanto el de la docencia como el de la licencia de los estudiantes. La queja recurrente de nuestros estudiantes y nuestros egresados, de que, empezando por mi hija, que entró hace poquito, hace 15 días, apenas empezó a ser estudiante universitaria, apenas lleva 3 semanas y ya me está diciendo que hay en su pensum del primer semestre 3 materias de relleno. Y en 3 semanas ya hay una
un consenso en un equipo, en un grupo de estudiantes nuevos que entran a una institución donde ya hablan de materias de relleno. Esculcar qué hay detrás de eso, indagar qué hay detrás de eso. Si la institución no le está dando la oportunidad al estudiante de que se enamore de esos contenidos que son necesarios para poder tener una persona íntegra. Y ahí el tema de las humanidades siempre en todos los pensum, intentando que un estudiante nuestro tenga una impronta, que sea persona, que sea gente, que cuando se gradúe uno sabe que sale y no es a matarse con otro porque peleó, porque le chocó el carro. O sea, una cantidad de cosas que le cambia el pensamiento a un estudiante nuestro, pero que no se catalogue en la práctica del programa como estudiante de que lo creyendo. O sea, cuántas cosas hay que mirarlas de una manera distinta desde la formación para que verdaderamente tengan impacto en el principal público de esta comunidad, que es el estudiante. Darnos a cambios tecnológicos. Eso implica esfuerzo de los docentes, eso implica esfuerzo de las instituciones, esfuerzo grande de las instituciones, y empezará a hacer todo un tanque de pensamiento de todo lo que es vigilancia tecnológica, de cómo se mueve la vigilancia tecnológica en todos los contextos de formación, y que el estudiante aprenda a deambular en ese ejercicio. Hacer que la educación superior sea más accesible a la gente. Pues hay formas como la que el gobierno está implementando con la gratuidad, hay formas. Pero si no eres atrayente desde el conocimiento, desde lo que estás ofertando, desde los modelos de formación y qué hace un muchacho cuando se gradúa en la sociedad, vas a seguir siendo igual o peor de rechazado por la misma sociedad. Innovación y emprendimiento, fomentar la innovación y el pensamiento crítico. Creo que es ahí donde está el tweet de la suite. Y no es que les vamos a enseñar a hacer arepas y entonces salga y haga arepas para que venga. Es dar una cantidad de conceptos puntuales que usted siempre ponga de presente para poder tomar decisiones de lo que se le enfrenta en el día a día. A lo que usted definitivamente tiene que dar respuesta como demanda de la sociedad. Una forma de pararse totalmente distinto al recetario que de pronto creyó el estudiante en algún momento que se volvía a la universidad. Bien, con la pregunta hoy, ¿a quién y para qué sirve la educación superior? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve la educación superior? ¿Y para qué sirve la educación superior? Empieza ya el cuestionamiento grande, porque ya encontramos aquí enseguida en Monterrey, se me dañó el computador, necesito la información de ese computador, no hay cómo, el disco duro está encriptado, yo llamo a un ingeniero de sistemas y se lo pongo para que me haga la solución de ese problema y me dicen, no tiene arreglo. Por lo menos lo que yo hago es programación, lógica de programación, todo eso, pero arreglar ese artefacto no es mi competencia, o no está entre mis competencias. Entonces tenés que correr para Monterrey, hay un muchacho MacGyver en el segundo piso incluso, muy famoso ya, que le arregla el celular al que dice que ya no tiene arreglo, pues él se lo rescata, cobra esta vida y la otra, y te rescata un computador, te lo rescata. Y el que sale de allá, como mi compañera, la vicerrectora académica de la universidad en ese momento, que salió con el computador bueno y con facultad de ingeniería de sistemas en la universidad, decía, en nadie en la facultad fue capaz de arreglarme este computador. Y tuve que venir hasta Monterrey a buscar una persona que sabe. ¿Y qué fue lo que hizo esa persona que lo supo arreglar? ¿Dónde lo aprendió? Yo me senté con el muchacho y me decía, leyendo, metiéndome en internet. Yo también fui a unos cursitos del SENA. Me dice, pero usted va muy bien. No, yo no me quedo. Ganando y bien, porque está cobrando por algo que solamente sabe hacer él. Y seguramente tendrá otros 4, 5, 6 clones ahí.
Pero ¿qué pasa con que la universidad no le da respuesta en lo que enseña? Y no estoy diciendo por eso que es que un ingeniero de sistemas tiene que saberlo hacer. Pero, hombre, debe haber una competencia en alguna parte donde la universidad le dé respuesta a esa situación. Ejemplos como ejemplo. Entonces, pensemos un poquito. ¿Quiénes aprenden en la educación superior? Yo digo que aprenden los profesores cuando nos llegan los estudiantes y vemos ese mundo mágico que hay detrás de cada uno. Ahí aprendemos. La sola maestría en didáctica de la educación física, de recreación y el deporte, aprende cada semestre porque todos los grupos que nos han llegado, y ya estoy quito, gracias a Dios, los grupos son distintos. Y siempre lo veíamos en las reuniones de comité de currículum. No, es que ese es el primer nivel. No, el primer nivel tiene, ¿y empieza? Las características. Ahí hay un aprendizaje grandísimo de que se pueden tomar decisiones curriculares. ¿Qué aprenden? Es devolverme un poquito a lo que acabo de esbozar como ejemplo, que eso que están aprendiendo que verdaderamente le dé satisfacción a la sociedad. ¿Para qué sirve lo que aprenden? ¿Sí? ¿Qué problema resuelve el chico que se matriculó a la maestría en didáctica de la educación física, de la recreación del deporte? ¿Qué problemas resuelve en la sociedad? ¿Para qué está estudiando la maestría? Ese es un asunto que se deben plantear como problema y como discusión todos los programas, todos los administradores de gestión académica se deben plantear esa pregunta reiterada y recurrente. Este es ranking que es el ARWU lo pueden encontrar así en internet, ¿cierto? La Academia de Ranking de las Universidades del NIS. Ranking de las universidades. Lo saca más o menos cada 4 o 5 años. Sacó en el 2023. Y quise hacer el comparativo con la del 2014, que es la que yo todavía tengo, con esta, y no hubo necesidad de cambiarla. O sea, es la misma situación. ¿Qué dice este ranking? Dice que nosotros, por aquí en América Latina, tenemos entre las 500 mejores universidades del mundo, tenemos este lugar y ese es el comparativo de las mejores universidades entre las 500 en Europa. Este es el volumen que hay de Estados Unidos, este de Asia, este de Japón, la partida de Japón y China, Oceanía, Latinoamérica y solamente superamos a África. Si yo digo, démosle doble clic a Latinoamérica, entonces encontramos a Colombia y resulta que en caso Colombia, dentro de las mejores universidades del mundo, a duras penas llegan con 1 o 2 universidades y solamente superamos a El Salvador, Guatemala, todo eso. Creo que Argentina, no sé por qué, aparecía en ese ranking así. Y Brasil, otros, Ecuador, incluso nos supera. Este panorama obliga indefectiblemente a pensar la educación superior en Colombia de otra manera distinta. Por lo menos a aportar desde Colombia una dinámica distinta. De esas estadísticas, entre los individuos entre 25 y 29 años, que en algún momento comenzaron la educación superior, Colombia está en este lugar y dice que el segmento amarillo son los graduados de ese público cautivo que entró a educación superior. O sea que quiere decir que si el amarillo son los que se gradúan, sigue siendo la misma estadística, que se nos gradúa solamente la mitad de los que entran a la educación superior. Pero lo más preocupante es esto, el escaño azul es el de los desertores. Y si mal no veo así gráficamente, que soy tan visual, solamente estaríamos de pronto superando a Bolivia. O sea, en Colombia se nos va más gente en la educación superior que en el resto de países de Latinoamérica. Esto, si no hubiera un cambio, pues entonces dígame cuál.
Y el escaño verde es que todavía están matriculados, ¿sí? Estos se graduaron y estos están matriculados. Por volúmenes, pues también es más bien pocos. Es una forma reactiva, es una forma de rebeldía. En Colombia, el asunto de entrar en la educación superior no es tan masivo como fue en algún tiempo que están este tipo de oferta a la sociedad. Y ahí, si le hacemos doble clic a eso, como para dejar más análisis en frente al asunto, resulta que en Colombia, en el primer año, es cuando más se nos va la gente. Se nos va más la gente en el primer semestre, en el primer año, y primero y segundo semestre, que en el resto de semestres del año el cronograma de los programas académicos. ¿Por qué se van los muchachos en el primero y el segundo semestre? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en Colombia que se de eso? Obliga a hacer un análisis bien pormenorizado del caso. Entonces estamos en un momento bien decisivo. ¿Qué busca la sociedad? Equidad. Equidad. Venimos escuchando mucho esa palabra en todo el contexto social y empieza un clamor de sociedad de que debemos ser pares, debemos mirarnos iguales, ¿sí? Pero también debe ser iguales en lo económico, en lo étnico, en lo cultural, en lo de género, en todos los elementos de inclusión que están dispuestos y dispersos en la teoría. Porque si entonces estamos apenas mirando en este momento eso, es porque hemos sido muy inequitativos en el fenómeno de la educación superior. Hemos sido selectivos. Hemos dejado de lado públicos importantes, comunidades importantes, para ser atendidas particularmente. Y por eso, difícilmente a veces los quieren. ¿Sí? Eso es importante. La productividad. La sociedad busca que el muchacho que estudia me sea útil. ¿Sí? Yo soy gerente de tal compañía y contraté al egresado del Politécnico colombiano. Yo necesito que ese muchacho sea competente, que cuando le digamos hay que hacer esto, el arranque, lo hagan, lo aplique, me dé valor agregado, me genere otra forma de pensar, venga y me convenza de que hay maneras distintas de hacer las cosas, que hay una productividad. Y un tercer elemento es que todos ganemos, que gana la empresa, que gana el empleado, que gana la familia, que ganamos todos. Es de la única manera que esto se mueve todos mirando para el mismo lado, y que todos estemos satisfechos con lo que estamos haciendo por lo que nos deja viviendo con decoro. ¿Sí? No es riqueza, es vivir con dignidad, con decoro, y que todos estemos satisfechos con eso. Para eso se necesita un capital humano eficiente. Un capital humano eficiente. Un precepto fundamental de la educación superior y de las instituciones de educación superior. Tenemos que luchar por tener un capital humano eficiente. Gran persona, sí, pero también es eficiente. Bueno, ¿qué pasa ahí? Hay 5 puntos de quiebre ahí para pensar en este cambio. Digamos que esta línea, que es muy del entorno educativo, ¿cierto? Hay que pensar en transformación del currículo. Hay que pensar, después de estas demandas que acabamos de compartir aquí en la sociedad, hay que pensar seriamente en transformaciones del currículo. Hay que pensar seriamente en qué modelos pedagógicos nos estamos apoyando para hacer efectivo este cambio. Y cómo nos estamos organizando internamente en la gestión de una institución de educación superior. ¿Cómo nos estamos organizando? ¿Cuál es ese entorno educativo? Es que verdaderamente le estamos dando como valor agregado al estudiante cuando entra a la institución. Y tenemos que pensar en una nueva forma, que parece ser que hay ahorita se les voy a mostrar, una nueva forma de mirar el reconocimiento del saber
en la educación superior, que eso es a través de todo un ecosistema de aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, el reconocimiento de los saberes previos, de no estigmatizar las formas distintas de cómo aprender, y que solamente usted es profesional si pasó por el aula del Politécnico Colombiano, o hay otras formas, y la sociedad nos está demostrando eso. Y el protagonista fundamental de toda esa transformación, donde recae como pararrayos toda esta transformación, es el docente. ¿Cierto? El que entra el face to face con el estudiante a hacer ese cambio. Hay una carta de navegación plena y absoluta que todo aquello que hacemos en evaluación de educación superior deberíamos tenerlo enfrente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una declaración mundial de cómo vivir mejor, de cómo tener una humanidad más alineada, de cómo tener un mundo más dispuesto a cuidar este planeta, a respetar al otro, a ser una persona honesta, a ser productivo. Si ustedes ven uno a uno, la educación superior tendría tranquilamente cómo formular propuestas curriculares que salgan desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace 2 meses hice mi último ejercicio, pues más reciente, de evaluación de programas de educación, de programa de una universidad, como parte del ministerio. La verdad que uno ya al día de hoy, cuando va a evaluar un programa en una universidad, uno se cuestiona si verdaderamente por un derrotero que le pone a uno en el ministerio de checklist, si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto. El cuestionamiento detrás de esa evaluación es que si efectivamente eso es lo que necesita ese programa para ser coherente con la sociedad y las demandas de la sociedad. Pero no hay cómo evaluarlo desde esa perspectiva, porque si no termina uno como un evaluador rebelde. ¿Cierto? Se salió del formato de la manera como usted se debe evaluar un programa y entonces uno hablando de cosas que la universidad se quedaría mirando, pero eso no lo pide el ministerio. Porque la universidad ni el ministerio están pensando en cómo evaluar de una manera distinta para servirle a la sociedad. Recomendaciones de la UNESCO. Imagínense pues, las Naciones Unidas en el entorno escolar se atreven a formular propuestas de cambio para la educación superior. Repensar el espacio de aprendizaje. Repensar el espacio de aprendizaje. Claro que en una facultad como educación física, bueno, más bien los objetos de formación del Politécnico dan esa riqueza, esa posibilidad de tener espacios muy diversos, ¿sí? Pero el espacio de reflexión de las universidades, es decir, que quedó siendo paquidérmico. El curso de investigación, el curso de epistemología, el curso, y no otros espacios de reflexión conjunta desde el estudiantado, desde el profesorado, desde toda esa comunidad, haciendo un tanque de pensamiento y que de ahí salgan verdaderas propuestas. Combatir el colonialismo en los planes de estudio, que se los dije por allá al comienzo. Cuando hablan de ese colonialismo, pues hay asuntos como que en los pensum se dan verdades absolutas, como que así es y así ha sido toda la historia y porque fue así toda la vida, y entonces así sigue siendo. Hoy no hay nada que pueda considerar una verdad absoluta. Todo está sujeto a contradicción y a discusión. Hay verdades de cómo de alguna manera se pueden adaptar de manera distinta y por distintos caminos. Alinear el aprendizaje con la búsqueda de soluciones a problemas reales del mundo real, ¿sí? Hay definitivamente profesiones que han empezado a desaparecer porque se quedan sin el nicho de aplicación en la sociedad. ¿Por qué? Pues hombre, no voy a lanzarme aquí a un juicio tan delicado, pero si una facultad de economía de una universidad prestante desaparece, y son las facultades que más han desaparecido en los últimos años, no quiere decir que el tema de la economía en el país, en Latinoamérica o en el mundo ya no se necesiten. El problema fue que cambió la manera de mirar el fenómeno de la economía en el mundo. Y por eso aparecen carreras distintas que ya no se llaman economía. Y hay que cerrar una facultad entera de economía.
¿cierto? Y que no se pueden volver de alguna manera ladrillos en el tiempo para sostenimiento de una universidad que es muy costoso sostener una estructura de esas. Darle a la misma importancia al aprendizaje social y emocional que al intelectual. Es que se enseña mucho, es que se le dan muchos elementos de cómo manipular, de cómo orientar, de cómo manejar, de cómo dirigir, de cómo al estudiante. Y sale con unas competencias después de que se... Bueno, la pregunta es, ¿salió siendo mejor persona? ¿Salió siendo más reflexivo? ¿Salió siendo más crítico? ¿Terminó siendo una persona que escucha y es capaz de entender al otro desde la escucha y no desde la percepción propia y hacer análisis desde ahí? Ese tipo de competencias sociales, de indagación social y de la parte emocional, hoy cobran mayor vigencia. Una infidencia aquí, que es que nos hayan a otros 80. Yo estoy parado aquí porque a mí, después de 4 vicerrectorías, nunca me pasó por la mente que yo tuviera en la vida que enfrentarme a un problema de salud mental. Yo me consideraba el ser más centrado, no me tocaba absolutamente nada, no tenía como una madurez incluso para esos tipos de cargos con que nada me tocaba. Pero estoy tocando a mí la pandemia, manejar la emergencia de la pandemia en una universidad de 35.000 estudiantes en 18 ciudades, buscar la forma como no se murieran profesores, estudiantes, que empezar a ver cómo se morían los de la casa, empezar a enterrar gente desde la misma del círculo familiar. Ustedes que son expertos en redes, un día por allá en mayo del 2022, el forno de la transversal arriba se desplomó. Un día que hubo un aguacero en todo el oriente, todo eso, yo estaba allá adentro con mi familia. Me tocó rescatar con mi yerno de esa época, que ya no lo es, rescatar a mi esposa, rescatar a mis hijas, sacarlas por un hueco y todo eso. Porque tiene otro mejor, dejen de participar. Sí, el novio de mi hija. Y ese evento ahí, de haber casi en 30 segundos de haber perdido la familia, detonó en mí algo que me dijo: usted no puede seguir haciendo más de lo mismo. Y yo, ya. Hay que cerrar sitios, hay que saber cuándo se cierra un sitio. Yo fui y renuncié, no me creían. Pero usted, ¿por qué sabe? No quiero más, no doy más. Y entra un problema de salud mental. Yo tuve un síndrome de burnout severo, que yo no, mejor dicho, no me podían cantar una canción porque yo lloraba. Y el taco era la cosa más, o sea, una cosa que, y ansiolíticos y una cosa y la otra. Yo estoy parado aquí porque renuncié allá y estoy ya en otro momento de la vida compartiendo con mis amigos y compañeros las cositas que la vida le ha dado, el aprendizaje que uno ha podido tener. Y entonces, y me place mucho que me estén dando este regalo ustedes a mí de escuchar. Entonces hay que darle hoy más importancia a ese tema social y emocional que al intelectual. La transformación en Colombia de la educación superior. Y les hablaba ahorita de que el tema está tan preocupante que, claro, están buscando salidas, cómo hacemos para volver esto más atractivo y que también seamos efectivos en la propuesta. Entonces, estamos hablando de temas de coalition. Hay 3 líneas por las cuales hoy en Colombia se puede llegar de forma distinta, o sea, lo que lográbamos hace 10 años, 5 años, y que todavía estamos así porque esto todavía no ha logrado madurar. Hay 3 vías. La vía formal, que es la que ustedes disfrutan como estudiantes de educación superior. La formación para el trabajo, que no la orienta el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Trabajo, y los reconocimientos de aprendizajes previos, que también es el Ministerio de Trabajo. Eso obliga a que desde hace unos 2-3 años el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo por fin se han tenido que sentar a pensar
¿En qué formamos? ¿Y qué es lo que reconocemos como objeto de formación? Y ahí apareció el decreto 1649 del 2021, que es el que habla de esto, para que si de pronto se interesan, lo busquen. Y eso es el Marco Nacional de Cualificación. Así se bautiza esto. Ya hay todo un sistema que habla del asunto del Marco Nacional de Cualificación y que, quiera o no, llega un momento en que las universidades tienen que pensar en esto. ¿Cuántas veces le dijimos al señor que tenía experiencia 25 años en el sector de la construcción, exigiéndole que fuera bachiller, que si quería ser estudiante de construcciones civiles en el Politécnico, tenía que ser bachiller, hacer el examen de admisión, empezar desde el primer semestre y demorarse 6 semestres para terminar construcciones civiles? Un señor que ya llevaba 25 años en el sector. Estoy tratando de usar un ejemplo de miles de ejemplos de gente que buscaba entrar a la educación superior y la universidad me decía, momentico, hay unos requisitos. Si usted quiere entrar aquí, cumpla con esto. Pero venga, que es que yo tengo la experiencia. No, señor, no me interesa. Usted tiene que pasar aquí por toda la teoría y todas las... Esto empieza a hablar de una manera distinta. El reconocimiento de los mensajes previos en cualquier ámbito. Ahí las universidades tienen un reto totalmente agresivo en sus estructuras. Porque lo primero que tiene que conformar una universidad es un centro de evaluación de competencias. Que el que llegue y que diga que sabe, se someta a una evaluación que le diga a usted, le reconozco del pensum esto. Y usted ya no es del primer semestre, usted está aquí, aquí y aquí, que es lo que le falta para poder ser licenciado, tecnólogo, ingeniero, pero que se le reconozca. Que se le reconozca el saber previo. Entonces, ahí hay un reto bastante complejo. Y de la formación para el trabajo y el desarrollo humano, que es la que se convirtió en los objetos de formación que las universidades no querían incluir dentro de su oferta académica, no cogieron ellos. Entonces, sí, yo tengo una técnica laboral en el Salón Mariel. No lo estoy diciendo despectivamente, lo estoy diciendo de verdad, porque es uno de los centros de formación más grandes que ha habido en Medellín, el Salón Mariel. Y en distintas técnicas, todo lo que usted quiera. Y eso genera empleo, subsistencia. Lo que muchas universidades se van quedando por. Las tecnologías 4.0 y la educación física y el deporte. Bueno, yo creo que yo soy aquí más agresivo todavía porque yo creo que ustedes me enseñan a mí, ¿cierto? Pero estos elementos, que son los que conforman hoy, si se me escapa alguno, las tecnologías 4.0, o sea, la modernidad hoy, que habla de realidad virtual, Big Data, automatización y robótica, el blockchain, la impresión 3D, el machine learning o aprendizaje autónomo, que eso es lo que traduce por el Internet de las cosas, ¿en qué forma impacta la educación superior? Y que obliga a que las universidades todavía, dictando sus cursos de la misma forma, con los mismos ya no son aceptados, ¿cierto? Pero ya es PowerPoint, los que estamos más veteranos. Pero en la época de nosotros le decíamos los acetatos. De la misma forma. Eso, el público cautivo que usted logró convencer en algún momento. Y ahí las cosas, entonces, planteo ejemplos. Y ejemplos solo para este contexto de la educación física y del deporte. Me atreví como a hacer eso. En Big Data, análisis de datos por GPS para la mejora de entrenamientos, evaluación y predicción del rendimiento deportivo. Monitoreo de la salud y la fatiga, optimización de horarios y tipos de entrenamiento. Y esos son los ejemplos. Ustedes se meten en cualquiera de estas nuevos ChatGPT 5 o 6 que tengan, denle así, ¿quién saca en educación física y deporte de Big Data?
y les dará cosas distintas en este momento de hacer las cosas distintas a como se han venido haciendo. En automatización y robótica, el uso de aplicaciones móviles o dispositivos, pues ya han dicho, no nos quitamos esto, ¿cierto? Y todavía miramos a ver si pues así de este pollo, ve, y entrené esta mañana, y porque apenas estoy, ya estamos estamos metidos en un asunto en que se nos varió toda la forma de ver esa condición particular, cómo puede verse mejor. Sensores para medir velocidad, fuerza, resistencia, duración de actividades físicas. Por aquí la automatización y robótica es esta. Blockchain, herramientas para mejorar el rendimiento de los estudiantes, deportistas y técnicos a través de la recopilación y análisis de datos. Las bases de datos hoy que se cruzan entre sí para sacar una teoría. Por eso yo digo que todo se puede someter a discusión, porque le digo que ya hay teorías que te pueden contradecir algo que tú considerabas una verdad absoluta. Pero de eso se trata, de estar más cerca de esto. La impresión 3D, la impresión por capas de reemplazo de partes del cuerpo humano, de músculos, de huesos, de articulaciones, y cómo actúa el educador físico o el deportólogo en un contexto como ese. En el Machine Learning, análisis y mejora del rendimiento deportivo, y hay sistemas de reconocimiento de actividades ya. O sea, que usted logre a través de herramientas específicas de Machine Learning si un movimiento es o no el que debe hacerse en el movimiento humano. Eso de ahí todavía hay mucho para hacer de ahí para adelante. Y hay objetos de estudio que hoy apenas empiezan a abrirse la puerta para poder empezar a hacer indagaciones distintas, grupos científicos distintos. El intercambio de las cosas, con dispositivos, relojes, pulseras, registran datos, ritmo cardíaco, bueno, todo eso se considere. La realidad digital virtual, entornos virtuales, simulaciones interactivas, apenas lo estamos viendo como muy atractivo por ahí en los centros comerciales, unas gafas de realidad virtual. Espérese cómo se va a volver eso para la aplicación en distintos contextos. Será otra cosa. ¿Cómo se paran las universidades frente a este desarrollo que es tecnológico en el actuar y el hacer el día de hoy en la educación? Esa es una reflexión que le falta mucho todavía. Hay otros, no me quiero detener ahí, pero hablamos de aparte del uso de dispositivos, el tema de la salud mental en el rendimiento deportivo y las prácticas de meditación y entrenamiento mental empieza, no crean que porque me pasó lo que me pasó. No, esto es lo que hoy empieza a hablarse en el contexto de la educación física y del deporte hoy novedosamente, que hay que hacerle doble clic para ver para dónde es que va toda esta posibilidad. Entrenamientos de fuerza funcional, entrenamientos con esta denominación HIIT, combina ráfagas cortas de ejercicio intenso con periodos de descanso, y eso tiene unas aplicaciones distintas, unos efectos distintos. Era escribiendo es que me acordé de Nicolás, que tanto hemos hablado de una educación física inclusiva y que es gestor de eso, y ahí él nos ha enseñado, y seguramente no hemos aprendido todo lo que él nos ha regalado, porque también hay que ampliar ese espectro de inclusión también en no solo en el de la discapacidad, sino en otros frentes de acción también importantes. Y en el tema de la nutrición deportiva, pues todo por aprender, ¿cierto? Porque todavía somos segmentados. Entonces, el educador físico dice una cosa, el preparador físico dice una cosa, el deportólogo, pero si vas de un nutricionista te dice otra cosa. Y ahí hay cosas que definitivamente hay que repensarles. Unas apuestas. La transformación de la universidad debe abarcar tanto la investigación, que siempre ha sido como el fenómeno matriz y guía en el actuar universitario, tanto la investigación como las metodologías de enseñanza para lograr una educación más humana, inclusiva y democrática, y preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo actual. Ahí empiezan a ver unos elementos ustedes
que confluyen como de toda esta cantidad de cosas, de detonantes que tienen en lo que llaman crisis, que es para mí muy valedero y de mucha oportunidad que sea una crisis porque eso genera cambios. Plantearse de forma reflexiva y sistemática qué queremos que aprenda nuestro estudiante. La educación definitivamente cada vez más va para un ejercicio personalizado y particularizado. Buscando en esas herramientas de inteligencia artificial, en Uruguay, y está aquí pegadito a lo de Latinoamérica, han logrado hacer un desarrollo en el que logran el nivel de matemáticas específico del estudiante de primaria. Y son todos del grado tercero, del grado pero logran evaluarlos a todos y saber en qué nivel está de matemáticas. Y esa aplicación o ese programa le acompaña a ese estudiante particular y personalmente en el crecimiento de sus competencias en matemáticas. O sea, no es en llevar a los muchachos al salón a enseñarle matemáticas y usted verá si aprendió o no. Usted verá si la cogió. Usted verá si entendió. No, es particularizar, personalizar como procesos de aprendizaje para ese estudiante. Allá hay un gran reto también en otras prácticas y formas del modelo de enseñanza-aprendizaje. Y tener razones claras sobre lo que puede aportar a la educación integral de las personas. Si esto no nos lleva a que aparte de formar, ayudar al camino de formación a una persona, a que sea un verdadero ser humano, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Entonces debe ser una preocupación más latente desde las instituciones de educación superior, ese proceso. Sí, vamos a enseñarles cómo defenderse en la vida, pero también cómo ser más persona. Esto es muy apocalíptico, pero yo lo quise poner, me vi tentado quitarlo, pero como estuve en una conferencia donde lo vi, esto es lo que siempre hacemos en Colombia. Miramos las cosas, cómo están evolucionando, cómo están cambiando, y eso tiene unos efectos. Entonces dicen estos teóricos de que hay 4 reacciones puntuales sobre la crisis que hoy se está viviendo. ¿Qué va a pasar con las universidades públicas? Las de corte tradicional, y hablo de la de Antioquia, la Nacional, Universidad Pública, la UIS, la del Valle, todo eso. Seguramente estas universidades de corte tradicional adoptarán nuevas tecnologías, pero no pasarán a ser mayoritariamente virtuales. O sea que sus programas van a seguir siendo presenciales. La tecnología vista desde la apropiación del artefacto. Las nuevas instituciones de educación superior se abrirán con un componente alto de virtualidad o serán plenamente virtuales. Las nuevas, las que aparezcan. Prueba de ello, la institución universitaria digital de Antioquia pública y su modelo es netamente virtual y es la última universidad que se creó en Colombia, institución de educación superior que se creó en Antioquia. La mayoría de las universidades privadas de corte tradicional que no hayan logrado un nivel suficiente de reputación migrarán a la población de universidades semi-virtualizadas. Y está pasando todo eso. Esto no era tan apocalíptico. Todos migraron a tecnologías híbridas, las clases teóricas se están dando virtualmente, en aulas virtuales y la práctica en la universidad. Eso ya está pasando en universidades privadas. No digo que todas, pero sí hay cada vez más una demanda decidida de la virtualidad en esa relación estudiante-docente. Y las universidades privadas tradicionales altamente acreditadas adoptarán algunas tecnologías, pero continuarán siendo universidades tradicionales predominantemente presenciales, o sea, muy parecido a las universidades públicas de alto reconocimiento. Yo creo que esto en particular puede llamar la atención en términos de qué va a pasar con cada una de las universidades o de las instituciones de educación superior, lo que ellas construyan internamente y logren modificar su realidad en el contexto. Si es más virtual, si es menos virtual, si es más de apropiación
de artefactos tecnológicos será otro tema totalmente distinto, pero que tiene que haber una transformación, tiene que haber. Y esa transformación debe partir de ese insumo puntual, importante, que son nuestros estudiantes. Ahí tenemos que, no podemos equivocarnos en los cambios que hagamos. Ese era como los elementos que quería compartir con ustedes. Les agradezco infinitamente y bueno, si alguien quiere compartir sus comentarios, también bienvenido.